Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan. Es un placer saludarles, estar junto a ustedes una vez más, como estamos haciendo semana a semana, preparándonos juntos para la reunión. En esta transmisión vamos a preparar juntos las perlas escondidas para la semana del 14 al 20 de octubre del 2019, correspondiente a la primera de Pedro, capítulos 1 y 2. Con eso en mente vamos a primeramente darle gracias a nuestro Padre Jehová, que nos da la Biblia, su palabra viva, nos da las reuniones, el alimento espiritual, las publicaciones que nos provee el esclavo fiel y prudente. Todo esto, pues, es algo que nos anima y nos fortalece muchísimo. Entonces, todo el mérito, toda la alabanza, la gloria y la honra van a nuestro Dios Jehová, pues es gracias a Él todos estos beneficios, toda esta protección espiritual que Él nos da y nos anima a seguir adelante pese a las diferentes pruebas que cada quien atraviesa. De todo corazón les compartimos esta información como simples instrumentos que somos, y también les queremos decir lo mucho que los apreciamos, lo mucho que los queremos y los amamos. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta. Podemos ver juntos lo que dice la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Si lo tienen, leemos así. Sobre esta salvación hicieron una investigación minuciosa y una búsqueda cuidadosa los profetas que profetizaron acerca de la bondad inmerecida reservada para ustedes. Siguieron investigando a qué momento en particular o a qué época respecto a Cristo señalaba el Espíritu dentro de ellos cuando testificaba de antemano acerca de los sufrimientos que le esperaban a Cristo y de la gloria que vendría después. A ellos les fue revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, con respecto a las cosas que ahora les han anunciado los que les declararon las buenas noticias con Espíritu Santo enviado desde el cielo. Estas son las mismas cosas que los ángeles desean mirar con atención. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo podemos ser tan buenos estudiantes como los profetas y los ángeles? Bueno, podemos decir que siendo estudiantes diligentes, estudiantes disciplinados, inquisitivos de la Biblia, sí, que no dejamos el estudio a la casualidad o no hacemos un estudio superficial y deprisa, sino en vez de ello tenemos un horario definido, un lugar apropiado y utilizaremos las herramientas de estudio disponibles en nuestro idioma a fin de hacerlo a profundidad. ¿Sí? Es como el petróleo. El petróleo no se encuentra a medio metro de profundidad. Si ellos tienen maquinaria especializada para cavar profundamente, perforar profundamente, ¿sí? El terreno, y después de muchísimos metros de estar perforando, finalmente encuentran el petróleo. Algo parecido ocurre con el estudio diligente de la Biblia, y era así como los profetas realizaban este estudio. Sin embargo, ellos pedían Espíritu Santo, y eso es importante que lo hagamos a la hora de estudiar. Antes de estudiar, pedir Espíritu Santo, porque no es palabra de hombres la que estamos estudiando, sino es la palabra de Jehová. Y por supuesto habrán temas que no vamos a entender a cabalidad, pues todavía hay temas que permanecen, por así decirlo, en espera, ¿sí? Pero eso no nos va a inquietar, porque sabemos lo que debemos saber, ¿sí? La iluminación progresiva va en aumento, y eso es lo que tenemos en mente. Ahora veamos lo que dice la primera de Pedro 2:25. Dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Estas palabras dice la siguiente pregunta, ¿quién es el superintendente supremo?
respuesta a estas palabras tienen que aplicar a Jehová Dios, pues aquellos a quienes Pedro escribió no habían andado errantes ni se habían apartado de Cristo Jesús, sino que más bien, por medio de Jesús, habían sido conducidos de regreso a Jehová Dios, el gran pastor de su pueblo. Jehová también es un superintendente, alguien que inspecciona. Por eso el Salmo 17.3 habla del salmista de cómo Dios lo inspeccionaba, lo examinaba a él, es decir, al salmista. Entonces, en ese sentido, Jehová examina o inspecciona a cada corazón, a cada persona en el mundo, y pues ahí está cumpliendo esa función de superintendente supremo. Ahora, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Bueno, ahí en la primera de Pedro 1:2 dice, de acuerdo con la presciencia de Dios el Padre. Entonces notamos que ahí usa la palabra presciencia. Esto no es presencia, sino presciencia. ¿A qué se referirá? Esto significa el conocimiento de lo que ha de suceder o existir. En la Biblia esta palabra tiene que ver con Jehová Dios, el Creador, y con sus propósitos. Entonces Jehová tiene la capacidad de ver el futuro, de ver cómo los acontecimientos se van a ir desencadenando. Y dice la Biblia que Él, a pesar de que tiene esta capacidad, no siempre la utiliza. Pues se pone la ilustración de un partido de fútbol pregrabado. Entonces la persona que ve este partido en su casa puede adelantarse para ver el resultado final, pero en vez de eso, prefiere verlo desde el principio y ver cómo se va desarrollando. Algo parecido, a modo de ilustración, hace Jehová con sus propósitos. Él, a pesar de que sí puede, y de hecho lo ha hecho, Él también permite que sus seres humanos se vayan desarrollando conforme los acontecimientos se van llevando a cabo. Esa es entonces la presciencia de Dios. Es un tema profundo. Ahora veamos lo que dice la primera de Pedro 1:5. Quienes están siendo protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está lista para ser revelada en el último período. Jehová nos ama y se preocupa por nosotros. Su interés genuino hace que siempre esté vigilando, listo para brindarnos ayuda en cuanto se la pidamos, pero como nos creó con libertad de decisión, no vive controlando cada paso que damos. Más bien permite que usemos nuestro libre albedrío. Y esto es una prueba del amor que Él nos tiene y de cómo Él respeta nuestra dignidad. Primera de Pedro 1:15 dice, más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta. Estas palabras dejan claro que Jehová es un Dios santo. La santidad pertenece a Él. Sí, efectivamente, Jehová Dios es santo, limpio o puro en el sentido absoluto, más pleno de la palabra. Esa es una cualidad que predomina en Él, la santidad. Ahora veamos lo que dice la primera de Pedro 1:21. Dice, mediante Él, ustedes creen en Dios, el que lo levantó de entre los muertos y le dio gloria para que ustedes pudieran poner su fe y esperanza en Dios. Aquí habla de que Jehová levantó a su Hijo amado Jesucristo de la muerte. Esto nos enseña que Jehová es fiel y cumple lo que promete. Esto fortalece nuestra fe en cuanto a las promesas para el futuro, como la de la resurrección. En cuanto a Jehová, lo dicho es hecho. Ahora veamos la última pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, recapitulando lo que dice la primera de Pedro 1:1, ahí él dice de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los residentes temporales esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a los escogidos. Notamos ahí la expresión residentes temporales. A los cristianos se les llama residentes temporales.
¿Esto a qué se refiere? Bueno, es en el sentido de que no son parte de este mundo, ¿sí? Ellos están temporalmente habitando o residiendo en este mundo. Y también en el sentido de que no se conforman, ¿sí? No se amoldan, no practican, ¿sí? No hacen las prácticas de este mundo hostil con Dios, estas prácticas que van en contra de las leyes de Dios. En ese sentido, los cristianos son residentes temporales. Primera de Pedro 1:3 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Notamos aquí que habla de un nuevo nacimiento. Esto entendemos actualmente que está hablando de los hermanos que tienen esperanza celestial, ¿sí? Los hermanos que, por así decirlo, albergan la esperanza de ir al cielo a gobernar con Jesús. Un detalle significativo que el esclavo fiel y prudente nos ha enseñado es que las personas que han recibido este llamado quizás se pregunten: ¿por qué yo? ¿Por qué no alguien más? Quizás se pregunten si son lo suficientemente capaces. Lo que nunca se preguntarán es si han sido elegidas o no. Estas personas, estos hermanos, están totalmente seguros de este llamamiento. Pues si ellos dudan en algún momento, eso es señal de que no han recibido esta llamada para ir al cielo a gobernar con Jesús. Además, ellos están muy felices y agradecidos, como se expresa en este versículo. Primera de Pedro 1:6 dice: por eso ustedes sienten muchísima alegría, aunque por un poco de tiempo sea necesario que estén siendo angustiados por diversas pruebas. Estas palabras son especialmente animadoras en la actualidad, porque la gran tribulación, el tiempo de alabanza, gloria, honra y supervivencia, está más cerca de lo que muchos piensan y de lo que estaba cuando nos hicimos creyentes. Sabemos que no enfrentamos una sola prueba, sino varias, pero en todas estas Jehová nos ayuda, y eso nos anima a seguir adelante. Primera de Pedro 1:7 dice: a fin de que su fe de calidad probada, mucho más valiosa que el oro, que perece a pesar de haber sido probado con fuego, sea considerada motivo de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Notamos aquí que para que nuestra fe sea de calidad, hay que ponerla a prueba, ¿sí? Esa clase de fe es la que conserva viva el alma. Así que nuestra resolución debe ser jamás retroceder ante las pruebas de fe. Primera de Pedro 1:8 dice: aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman. Aunque ahora no lo ven, demuestran fe en él y están alegrándose muchísimo con una felicidad indescriptible y gloriosa. Nosotros no hemos conocido a Jesús personalmente, ¿sí? Por así decirlo, lo vemos con los ojos de la fe, pero físicamente no podemos decir con certeza cómo era. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros hacemos una indagación diligente, una búsqueda cuidadosa, y seguimos investigando como lo hicieron los profetas, podremos adquirir a un grado mayor la mente de Cristo, al examinar cómo Él trataba a las mujeres, a las personas que cometían errores. Eso nos va a ayudar a tener un cuadro más completo de cómo era Jesús, y no tanto de cómo era físicamente. Y eso es lo que de verdad importa. Primera de Pedro 1:10-12 dice: sobre esta salvación hicieron una investigación minuciosa y una búsqueda cuidadosa los profetas que profetizaron acerca de la bondad inmerecida reservada para ustedes. Estas son las mismas cosas que los ángeles desean mirar con atención. Bueno, aunque ya se comentó en el principio, este versículo queremos resaltar un detalle. Los ángeles deseaban entender las profundas verdades espirituales sobre la congregación cristiana ungida, acerca de las cuales habían escrito los profetas de la antigüedad. Sin embargo,
estas verdades no se comprendieron hasta que Jehová formó la congregación cristiana. Así es que seguimos el ejemplo de los ángeles e investiguemos las cosas profundas de Dios. Esa es la exhortación que se nos hace, a ser estudiantes diligentes, inquisitivos, que profundizan en su estudio personal. Primera de Pedro 1:13 dice: preparen su mente para actuar. Bueno, tan solo esta expresión habla de preparar la mente para actuar. Ciertamente necesitamos autodominio a fin de limitar el tiempo de ocio a lo que es razonable. Estar preparados para la acción, para actuar, significa estar listos para las labores espirituales como el estudio personal, las reuniones de congregación y el servicio del campo, algo muy importante. Primera de Pedro 1:15. Más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta. Bueno, Pedro aquí escribe sobre la santidad y algunos dirán ¿por qué lo hizo? Bueno, al igual que en tiempos modernos, porque él vio la necesidad de que todo cristiano vigilara sus pensamientos y acciones a fin de que armonizaran con la santidad de Jehová. Ningún ser humano, ningún hermano dedicado y bautizado puede decir que no tiene malos pensamientos. Eso sería un gran engaño si que alguien lo dijera y lo pensara. Todos tenemos malos pensamientos y eso nos recuerda este texto. Y es significativo que Jehová solo aceptará nuestra adoración si es limpia, si es santa. Por eso debemos pedirle a Él que nos ayude a ser santos. Primera de Pedro 1:22 dice: ahora que ustedes se han purificado por su obediencia a la verdad, y eso ha tenido como resultado un cariño fraternal sin hipocresía, ámense unos a otros intensamente desde el corazón. El punto es que el afecto que tenemos a nuestros hermanos no debe ser una pantomima. No queremos engañar a nadie poniéndonos una máscara o haciendo teatro. Nuestro amor debe ser auténtico y brotar del corazón. De este modo nos granjearemos la confianza de otros cristianos, pues verán que la imagen que proyectamos corresponde a la realidad. Tal sinceridad fomenta la franqueza en las relaciones entre los miembros de la congregación y crea un ambiente de confianza. Entonces no queremos ser hipócritas, no queremos ser actores con nuestros hermanos, queremos que ellos sientan nuestro amor, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Primera de Pedro 2:2. Ahora, ahí habla como recién nacidos, desarrollen un fuerte deseo por la leche no adulterada de la palabra, para que gracias a ella crezcan hacia la salvación. A diferencia de los bebés que nacen ansiando la leche materna, nosotros necesitamos cultivar el deseo de alimentarnos con la Biblia, el alimento sólido, la leche no adulterada. Si alguien se acostumbra a leer tan solo una página al día, comprobará cómo se le abre el apetito espiritual. Es cierto, al principio tal vez pueda parecer una labor difícil, pero pronto le irá resultando muy agradable. Primera de Pedro 2:12 dice: mantengan una conducta ejemplar entre las naciones, para que cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras, y como resultado le den gloria a Dios el día que haga su inspección. La lección es que nuestra buena conducta en el vecindario, en el trabajo, en el lugar de estudios, en la calle, hasta en la predicación, es una forma muy efectiva de dar un testimonio eficaz. Más que las palabras que podamos decir, nuestra buena conducta es nuestra carta de presentación, hasta incluso para aquellos que no son hermanos. Quizás hasta les caemos mal, pero al ver ellos nuestra buena conducta no tendrán nada nada de qué acusarnos, seremos irreprensibles. Primera de Pedro 2:21 dice: de hecho,
Para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes, y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Al igual que Jesús, nuestro modelo, debemos estar dispuestos a sufrir hasta la misma muerte a fin de apoyar la soberanía de Jehová. Primera de Pedro 2:23. Dice, cuando lo estaban injuriando o insultando, no se puso a insultar, en cambio no les devolvió insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó, más bien se puso en manos del que juzga con justicia. Es muy importante que meditemos en cómo Jesús demostró amor incluso al ser maltratado. Sí, él pudo haber llamado una legión de ángeles para que lo auxiliaran, pero no lo hizo. Su ejemplo puede ayudarnos especialmente cuando alguien nos ofende o cuando sufrimos alguna injusticia, pues esto puede pasar. En esas ocasiones haríamos bien en preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Pues bien, queridos hermanos, fueron bastantes perlas que encontramos, muy provechosas, muy edificantes. Esperamos que esta consideración, esta transmisión haya sido de utilidad en su preparación para la reunión. Es así como finalizamos. Agradecemos mucho su preferencia, esa confianza que nos dan. Bendiciones a ustedes, a sus familias, que Jehová bendiga la congregación en la que están asistiendo, de la cual ustedes forman parte, pues al fin y al cabo todos formamos una sola congregación a nivel mundial. Es así como nos despedimos. Hasta la próxima.